se habla mucho de fin de ciclo. ¿Puede haber kirchnerismo sin Cristina o sin un Kirchner? A ver, puede haber un gobierno kirchnerista con un presidente que obviamente no sea Cristina. ¿Puede? Sí, podría perfectamente. ¿Sí? O sea, para eso hay que construir el camino que lleve a una victoria del Frente para la Victoria, valga la redundancia, en octubre del 2015. Por supuesto que sí. Me parece que si algo ha demostrado esta fuerza política es que tiene la plasticidad suficiente como para ir adaptándose a los desafíos que le plantea la realidad. Primero, que sería anticiparnos a algo que no ha sucedido todavía. Uno se preguntaba, ¿era posible la continuidad de un proyecto como este, muerto Néstor Kirchner? Y seguramente, si esta pregunta se hubiera hecho el día siguiente a la muerte de Kirchner... Había dudas. Había dudas, zozobras, y sin embargo, Cristina demostró una capacidad enorme para construir gobernabilidad, para afirmarse como estadista. Yo creo que este es un proyecto que, por supuesto, tiene liderazgo, es obvio. ¿Y ese, qué es un post-kirchnerismo? ¿O kirchnerismo? Segunda etapa. Pero es que no es que Cristina se va a ir de la escena política, se va a dedicar al turismo. ¿Pero quién sigue en el gobierno? Porque la figura que hoy aparece, al menos hoy, es la de Daniel Scioli. Uno tiene la sensación de que Daniel Scioli, al núcleo duro del kirchnerismo, del todo bien no le cae, que no hay una identificación como yo con Cristina. No diría candidatos en lo personal. Si a mí me preguntan, a mí Daniel Scioli no me representa, ni creo que represente lo que yo leo del kirchnerismo. Pero, si lo dije, así como otros candidatos, se ha ganado el derecho a presentarse como precandidato en las PASO del Frente para la Victoria, porque finalmente ha sido un aliado en el interior del Frente para la Victoria. Ahora, si alguien, si un pensador del núcleo del kirchnerismo dice, a mí Scioli no me representa, y en algún momento Scioli puede llegar a ser presidente, entonces inevitablemente hay un quiebre, hay algo que no cuaja, que no cierra. O sea, esa persona que ahora es presidente en nombre del kirchnerismo a mí no me representa. O yo no dejo de ser kirchnerista o él no lo es. Bueno, para ahí ya estamos situados en otro plano. Primero, yo no sé si es inevitable ni inexorable que Scioli sea el candidato. No lo sabe nadie. No lo sabemos. Entonces, yo pienso que hay un camino a recorrer, que es posible construir candidaturas que representen lo acumulado en estos años, la matriz política, ideológica del kirchnerismo. Por supuesto que nada está garantizado, no hay garantías en la historia, no hay pasos inexorables que tienen que conducir hasta un lugar que ya está para siempre puesto ahí y nadie lo puede tocar. La historia es un lugar de sorpresas, de cambios, de giros, así como Néstor Kirchner llegó de manera inesperada, nadie en general lo conocía, de una provincia sureña, y produjo un cambio que no estaba en los planes de nadie. Obviamente que la historia, por suerte, nos sigue ofreciendo dentro suyo posibilidades de movimiento. A mí la sensación, al escuchar es, bueno, yo soy kirchnerista, Scioli puede llegar a ser en algún momento el candidato al kirchnerismo, pero ojalá que la historia me sorprenda de aquí al año que viene. Ojalá que haya la fuerza suficiente como para que quien represente la candidatura del Frente para la Victoria represente la política de derechos humanos, represente la unidad latinoamericana, represente la distribución más equitativa de la riqueza, represente una política inclusiva, la política de derechos civiles, el matrimonio civil igualitario. Ojalá que el que exprese la candidatura del Frente para la Victoria sea heredero real de ese camino recorrido. ¿Por qué cuesta tanto que surja otra figura? Digo, cuando digo otra me refiero a otra que no sea Daniel Scioli, dentro de lo que es el núcleo más duro del kirchnerismo. Porque tiene que ver con la potencia de los liderazgos. No es ¿Por la potencia de Cristina? Sí, pero no solo en el caso de Cristina. En cualquier liderazgo la transferencia no es sencilla, pero es posible. El caso brasilero es un ejemplo notable. Lula logra transferirle fuertemente a Dilma el caudal que Lula recibía de la sociedad, y eso le permite a Dilma, que era una dirigente más bien desconocida, en general era una dirigente de nivel importante pero desconocida para el electorado. Un candidato se puede constituir, requiere tiempo, pero requiere sobre todo el apoyo de quien representa el núcleo fuerte, duro del liderazgo. En un año y medio hay tiempo. Yo creo que hay tiempo, sí, no hay apuro. Me parece que sería un absurdo que Cristina plantee, que no sé si lo va a hacer, pero si decide plantear el apoyo a algún candidato, ¿por qué hacerlo antes de finales de este año o principios del próximo? Si las PASO son en agosto.
En estos momentos, Amado Vudú es incómodo para el gobierno, es una situación incómoda. Algunos dicen debería pedir licencia mientras se resuelve su situación procesal, otros dicen no. No, me parece que no, me parece que yo soy de aquellos que piensa que en la medida en que la justicia es independiente y avanza, y esos avances suponen o no la plena absolución, la plena confirmación, en realidad, de algo que constitucionalmente debiera ser un requisito elemental para la convivencia, que es alguien es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Mientras no se demuestre con pruebas fehacientes y se instruya de tal modo la causa Chicón, en este caso, que lleve, si es que lleva el procesamiento del vicepresidente, ahí estamos frente a otra situación. Pero sería dramático que por si las moscas, cualquier figura pública tiene que dar un paso al costado porque a alguien se le ocurre decir que cometió tal o cual delito. Me parece que para eso tiene que funcionar una institución clave como es la justicia, y creo que no hay impedimentos para que funcione la justicia, y sobre todo en un caso como el del vicepresidente, y sobre todo con el nivel de visibilidad de los críticos que tienen gran parte de los medios de comunicación dispuestos y disponibles para ejercer, en muchos casos, casi un fusilamiento mediático de Vudú. Entonces ahí no hay debilidad de la oposición para avanzar en esa investigación. Si estuviese todo tan claro y fuese Vudú supuestamente quien hizo todas las traperías que dicen que hizo, ¿por qué no aparecen todas esas pruebas que supuestamente hacen de Vudú a alguien que ha cometido un ilícito, siendo que hay un poder mediático que tiene una capacidad de fuego inmensa? Porque me parece que hay problemas también para llegar a definir eso, ¿no? Antes de Néstor Kirchner, ¿hubo algún otro político que haya despertado su confianza, su apoyo? Dice, yo lo seguía a fulano. Yo voté en el 83 a Allende, ¿no? Pero me puse muy contento por el triunfo de Alfonsín. Me pareció que era un hombre por el momento tan complejo que era la salida del horror de la dictadura, y lo prefería, por supuesto, a Luder, que había hablado de aceptar la autoamnistía de los militares y el cajón de Herminio Iglesias y todo lo que conocimos de ese folclore, de ese cierre de campaña. Parecía que Alfonsín había logrado comprender mejor ciertas demandas de la sociedad, aquello del preámbulo de la Constitución, decir que entramos en la vida. Después se fue diluyendo, cometió graves errores, fue fuerte y débil en distintas cosas, hizo cosas muy buenas, la CONADEP, el juicio a la Junta, la paz con Chile, el acuerdo del Beagle fue un gran acuerdo en ese momento. ¿Esa es la figura que tiene como referente? No. A ver, estoy pensando en quien sin haber sido alfonsinista, digo. Ahí no se decía filósofo alfonsinista. No, era joven, sí, pero teníamos muchas discusiones en aquellos años sobre todo sobre la democracia. Sí. Vengo de una generación que pensó la historia desde lugares mucho más intensos, ¿no? La idea del cambio, de la revolución. Bueno, cuando uno tiene que repensar una cantidad de cosas, una de esas cosas era la aparición de algo que no conocíamos de verdad, como es la democracia, ¿no? ¿Y en estos momentos, fuera del kirchnerismo, hay algún dirigente en la oposición que merezca respeto? No digo que los demás no lo merezcan, pero digo, bueno, este tipo me parece que, así como me sorprendió, en su momento lo voté a Allende, pero cuando fue Alfonsín dije, está bien, si no fuera dentro del kirchnerismo, ¿quién? Si es que hay alguien. La verdad que yo veo una oposición bastante pobre, ¿no? Una oposición demasiado formateada por una agenda que no les propia, con un tipo de construcción de alianzas que no se corresponde con las matrices supuestamente político-ideológicas de las que vienen los distintos sectores, que no tienen una programática real, que no se sabe muy bien qué van a hacer el día que lleguen al gobierno, que han leído la política como si todavía no hubiéramos salido en gran medida de la década del 90, quiero decir, solo piensan la política bajo la forma, entre comillas, de una pseudo-virtud, pseudo-republicana, que nunca discute el poder económico, la concentración, la disputa por la distribución en una sociedad. ¿Hay algún país donde podamos espejarnos o mirarnos al espejo y decir, vamos por ahí? Cada país tiene su propia historia. Yo he tenido la oportunidad de vivir afuera, enseño en universidades de otros países, de América Latina, de Estados Unidos, conozco, y la verdad que nosotros, a ver, yo soy de aquellos que no creo que vivo en el paraíso en la tierra, pero que creo que la Argentina es un país que tiene dentro suyo
cuestiones muy entrañables, muy profundas. Somos un país único a nivel internacional en términos de lo que es la política de derechos humanos. Admirable lo que se ha hecho, digo, lo que hizo en su momento Alfonsín con el juicio a las juntas y lo que ha hecho este gobierno reabriendo los expedientes, derogando las leyes de impunidad. ¿Cómo somos los argentinos? Sobre todo a través de la experiencia de haber estado y seguir estando en otros países, enseñando, viviendo. ¿Cómo somos? El argentino típico, ¿qué somos? Es difícil, es difícil. Yo creo que es una sociedad. Ahí vamos mal entonces. No, yo no digo que sea un país maravilloso. Claro. Uno ama sus raíces, sus afectos y sus dolores también. ¿Cómo somos? Esa es pregunta para un filósofo. Tenemos algo de lo que yo llamo el cuentapropismo moral. Si nos va bien es porque somos geniales como individuos, porque somos tipos que hemos resuelto todo, grandes cancheros que no sabemos todo. Yo, un narcisismo feroz, y si nos va mal siempre hay un responsable que es otro y no soy yo, ¿no? El Estado. Yo recuerdo que durante mucho tiempo había una frase que hoy se pronuncia menos, aunque de vez en cuando se vuelve a escuchar. Si me tropezaba con mis propios cordones de los zapatos o si me iba mal porque era un soquete, la primera frase que salía era ¿qué país de mierda? Sí. No, sí, pero en este país. El argentino suele decir algo que también me ha sorprendido, ¿no? Porque el lenguaje dice mucho de la sociedad. Cuando habla de la Argentina dice este país, como si fuese neutro, ¿no? Yo y este país no tenemos... Bueno, vos decís el argentino, no los argentinos. Claro. No digo... Pero vos no hablás en primera persona. No, porque me preguntaste qué digo el argentino. O sea, yo creo que soy argentino atravesado por flujos migratorios, por muchas cosas del país, de las miserias y de las bondades y de su vida cultural y de sus tragedias políticas. No nos hacemos cargo. Sí, no, a ver, para mí no hay absoluto. Si te contesto como trastabillando un poco es porque para mí no hay el sí absoluto, salvo sobre algunas cosas muy puntuales. Sí. Pero después la vida es algo mucho más compleja, en flujo. ¿Cómo definir el argentino? Sí, que un universal llamado el argentino, cuando es un país con 40 millones de personas, con distintas realidades sociales, con distintas experiencias. Hay cosas comunes, claro que hay cosas comunes. Hay algo que tiene, lo común es la lengua que hablamos, la memoria compartida, y eso nos formatea, la música que escuchamos, el tango es rioplatense, por algo es rioplatense, tenemos una cierta mirada de las cosas que puede ser compartida, pero también hay una diversidad adentro de este país que llamamos la Argentina. Ricardo, muchísimas gracias. Placer.